Cita Agroindustrial. Bueno, y en esta cita agroindustrial tenemos la oportunidad de estar conversando en línea con Jorge O'Reilly. Él es uno de los responsables de la mudanza del mercado de Liniers al mercado agroganadero de Cañuelas. Bienvenido, Jorge, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa. Muchas gracias por llamarme. Bueno, Jorge, la verdad que estábamos tratando de dimensionar cuando empezamos el programa lo que significa que el tradicional mercado de Liniers, que ocupa un lugar tan importante en el imaginario cultural de la Argentina, se mude de sede, ¿no? Se mude de lugar. ¿Querés contarnos un poco del origen de este emprendimiento que de South Patagonian Group ustedes han terminado de concretar hace poquito? Cómo no. El traslado del mercado era una cosa que era muy necesaria. De hecho, ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había promulgado una ordenanza por la cual se prohibía el ingreso de ganado en pie. Esto es por el origen. El mercado, efectivamente, como decía vos, tiene 120 años y ya la mancha urbana, como dicen los arquitectos, lo había rodeado completamente, y lo que en su momento era un lugar en las afueras de la ciudad se convirtió en una absolutamente céntrica, con todo lo que supone la hacienda misma allí, los temas ambientales, que por supuesto hace 120 años no se habían previsto de la manera más adecuada, el tráfico que genera, los camiones que entran a la ciudad, es decir, a toda una serie de razones por las cuales ya se hacía muy necesario el traslado. Habían habido varios amagues a lo largo de la historia para efectuar ese traslado. Nos vinieron a ver un grupo de consignatarios hace 4 años más o menos, y nos plantearon el problema, y nos pareció que Cañuelas era el lugar ideal, entre otras cosas porque tiene una tradición, Cañuelas, de recibir bien a los emprendimientos, a las iniciativas privadas. La interacción entre lo público y lo privado es muy, muy buena y sana, por otra parte. Y que si a eso le sumabas las ventajas logísticas por la cantidad de rutas que la atraviesan, la continuación de la autopista del Buen Aire, la ruta 3, la autopista 6 a Cañuelas, está donde tiene que estar para recibir la mayor cantidad de hacienda que recibe el mercado, viene de la zona Cuenca del Salado, de la zona sur y demás, de modo tal que eso facilita mucho la cuestión logística. Se va a producir un enorme ahorro en materia de combustible, peajes, y ni hablar de lo que es el tráfico mismo dentro de la ciudad. Claro. La otra, desde el punto de vista ambiental, las ventajas son increíbles, y desde el punto de vista del bienestar animal también son muy importantes. El mercado, en su versión actual, que luego de 4 años ya, gracias a Dios, hemos podido inaugurar, y con mucho entusiasmo de todos, tiene 4 hectáreas de techos que permiten que el agua de lluvia no entre en contacto con la mugre de las vacas, digamos, y entonces toda esa agua evitas tener que tratarse, y la guardan en cisternas y la usan para el lavado de los camiones y lo que es la limpieza del mercado en sí. O sea, desde el punto de vista ambiental las ventajas son enormes. Desde el punto de vista de la logística los ahorros son muy grandes, y cuando nos vinieron a plantear la necesidad de la mudanza, lo que nosotros les propusimos a los consignatarios que se nos arrimaron en aquel entonces fue complementarlo con un polo agrocomercial o agroindustrial, en donde pudieran radicarse proveedores de servicios o vendedores de productos con algún nivel de afinidad con el campo. Es decir, los camiones llegan allí, son como 800 camiones por día los veces que tienen más hacienda. Bueno, todos esos fletes vuelven vacíos a su lugar de origen. Entonces nos pareció que proveedores, por ejemplo, de insumos agropecuarios, maquinaria vial, todos puedan instalarse allí, de modo tal de convertir ese lugar no solo en el centro de la ganadería y de la venta de haciendas, sino también un polo donde se encuentren todos los negocios vinculados al agro que puedan encontrarse allí. Y además que aprovechen, perdón Jorge, que además quizás aprovechen la logística del camión vacío que vuelve, ¿no? Absolutamente. El contraflete es una de las cosas que nos pareció evidente que había que tratar de lograr, y por eso ya hay varias empresas transportistas que se han instalado, no en el mercado mismo, sino en la parte que previmos a esos efectos. Son 70 hectáreas más
claro, que están rodeando las 30 del mercado propiamente dicho, digamos. Entonces ya, por ejemplo, hay una compañía de camiones Gardenal que ya está terminando los galpones porque se van a instalar allí. claro. Hay concesionarias de autos, servicios que a los camioneros, el camionero que llega y pueda aprovechar, o el productor que quiera aprovechar y mandar su vehículo a hacerle el service, por ejemplo, le queda impecable. Claro, y después la otra cosa que nos pareció muy importante fue subrayar la cuestión turística, porque si hay una marca que tenemos como país es la cuestión de la carne. Entonces era una oportunidad para el turismo. Aunque parezca increíble, el mercado en su versión anterior en Liniers tenía 8.500 turistas extranjeros al año que lo visitaban. Bueno, si iban 8.500 al mercado en Liniers, bueno, cuánto más cuánto más atractiva va a ser la propuesta para esos turistas extranjeros en Cañuelas. Y por eso estamos ya avanzando con la construcción de Arrieros, que es un centro comercial, un shopping abierto, en donde se han instalado unos bancos, el Banco Provincia y el Banco Galicia ya han manifestado de hecho ya han pagado la parte inicial para que se empiece a construir. Y después hay un paseo gastronómico que probablemente deba incluir la otra marca que tenemos como país y que nos ha costado ganarnos un lugar en el mundo, pero la del vino, la del Malbec argentino, tiene que estar ahí con la carne. Por eso estamos pensando en una asociación de algunas bodegas que puedan tener allí una suerte de espacio en donde se hagan degustaciones y la gente que venga a mirar el mercado pueda participar también de esas actividades relacionadas con el vino. Qué interesante. Jorge, para que la gente dimensione 800 camiones por día, ¿qué volumen de ganado de cabezas estamos hablando? Las comparaciones con el otro mercado son para hacer con cuidado, porque un día llegaron a haber más de 20.000 cabezas de ganado en el mercado de Liniers. Lo que pasa que, el volumen ha bajado un poco porque hay otras alternativas ahora a lo largo del tiempo, se fueron instrumentando, por ejemplo, remates online, claro, por televisión y demás. Pero la idea es, el mercado tiene una capacidad para 12.000 cabezas diarias. sí, Lo que pasa es que es tanto más ágil que en el mercado anterior que es probable que ese número sea menos relevante, porque vos podés empezar temprano y terminar tarde y casi duplicar la capacidad de carga. claro. Así que, pero 800 camiones deben ser, y si me está escuchando algún consignatario por ahí me corrige porque no soy un experto en el rubro, pero debe ser más o menos esos 800 camiones. O sea que la iniciativa fue, más allá de que había una ley que fue prorrogada 16 veces y le contábamos a la audiencia que había que se impedía el ingreso de ganado en pie en la ciudad, la iniciativa surgió de parte de un grupo de consignatarios que vendrían a ser como socios de ustedes en este desarrollo. En realidad, la empresa nuestra es una empresa de servicio. Nosotros escuchamos el planteo que nos hicieron los 4 consignatarios que lideraron esta iniciativa y nos dedicamos a buscarle una solución y se la propusimos. Después hubo que validar la propuesta que les hacíamos nosotros con el resto de los consignatarios. Y tal vez, más allá de los logros en cuanto a lo edilicio y el entusiasmo generado entre todos los que van a instalarse en el mercado, tal vez nuestro mayor logro sea haber convencido a los 45 consignatarios, porque claro, en realidad son 45 empresas que compiten entre sí, son todos muy educados y muy amables, pero son competencias. Entonces, la toma de decisiones dentro del mercado de Liniers, sociedad anónima, siempre fue un tema complejo. claro. Lo sigue siendo. Así que me saco el sombrero con estos 4 consignatarios que se dieron cuenta que algo había que hacer y que nos vinieron a pedir ayuda, y después los felicito a todos por haber entendido que más allá de la competencia, la decisión de la mudanza era impostergable y haberla hecho con este aditamento superador que supone la existencia del polo agrocomercial que tanto éxito está teniendo ahora. La verdad que fue una idea genial. Jorge, y hay o sea, el mercado de Liniers que suena tan, o sea, que establece precio, ¿no? Y establece el precio del kilo de pornovillo. ¿Ustedes creen que se va a cambiar el nombre a mercado de Cañuelas y eso va a ser el que establezca el precio? ¿O se va a quedar la palabra Liniers como algo folclórico propio de nuestra
digamos, de la jerga normal. No sé, pero es un punto importante el que señalas vos, porque una de las cosas más relevantes que tiene la existencia del mercado es esa, digamos, la capacidad en un país con una moneda con tantos problemas como es el nuestro, la existencia del índice de precio y esa transparencia que le da el mercado a las operaciones ha servido a lo largo del tiempo como manera de equilibrar las depreciaciones. Sí. Entonces uno alquila un campo, por ejemplo, y paga en kilos de novillo de acuerdo a lo que dice Liniers. Claro. Lo del nombre es poco relevante. Yo creo que a poco de andar va a ser el mercado de cañuelas, que va a ser el orgulloso heredero del mercado de Liniers, que en el fondo es lo mismo, pero en una versión moderna, ágil y ambientalmente amigable. Está bien, o sea que en el fondo la función de ser índice, la idea es que siga continuando. Sí, el índice va a continuar y además es desde el punto de vista de la economía, digamos, es fundamental porque equipara un poco a los productores. Allí compiten en pie de igualdad, cuando está la hacienda en el mercado, un productor que tenga, no sé, un rodeo de 10.000 vacas con uno que tiene, no sé, 20 novillos que los están guardando en el fondo de la quinta. Claro. Y te permite compartir en pie de igualdad. Así que eso es muy atractivo. Los países en donde estos mercados han desaparecido los extrañan porque le da mucha transparencia al mercado y equipara un poco las posibilidades de competir. Claro. Jorge, ustedes tuvieron la intención de mudar esto en el 2020, bueno, pues sucedió la pandemia y un montón de cosas. Estamos en mayo del 2022 que sucedió el último remate. Cuando hablan de mudanza, por ejemplo, la gente que trabajaba en el mercado de Liniers, ¿esa gente también se mudó a trabajar en Cañuelas? ¿Cómo manejaron el tema de toda esta transición? Porque hay un montón de cosas rodeando la actividad que las trasladaron o fue una reconversión. Se están adaptando todos. Se están adaptando todos. Hay muchos, o sea, los consignatarios han provisto unas combis que van desde donde vivían originalmente hacia Cañuelas. Para que la gente, los empleos siguen siendo los mismos. Lo que nosotros hicimos, pensando en este dilema, es incorporarle un sector de vivienda al mercado. O sea, hay 30 hectáreas, hay 15 hectáreas que tienen un desarrollo, una subdivisión de lotes con servicio de acuerdo a la ley de hábitat, que lo hacemos junto con el municipio para ofrecerle a quienes quieren instalarse allí y resolver esta cuestión de la logística, la distancia del trabajo, instalándose en unas casitas que van a estar a muy poquitos metros del mercado, con lo cual de esa manera resolvemos además el problema habitacional, que es un déficit endémico que tenemos en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires obviamente es más acuciante. Claro. Cañuelas, para que la gente se ubique, por autopista, ¿cuántos minutos está de Capital, Jorge? ¿Con choques o sin choque? No, en un día de sol. En circunstancias normales, con un día de sol, estás en 40 minutos. Claro. Está muy cerca, realmente muy cerca, porque, digamos, las rutas que había en su momento no eran tan ágiles como son ahora, por eso está teniendo el boom que está teniendo. Pensá que además el mercado está muy cerquita de toda la zona de Polo. Hoy, todos los equipos que ganaron la final de Palermo están ahí en Cañuelas. Es decir, el Polo se ha trasladado de Pilar a Cañuelas y eso es un auge que me parece que no tiene retorno. Hay muchísima demanda habitacional, por eso la cantidad de desarrollos que se están haciendo para todo nivel, ¿no? Es decir, el ultra sofisticado y barrios súper consolidados como son La Martona y demás, y después todo lo que tiene Cambiaso en la Dolfina por los Ranch, Chacras La Trinidad, es decir, hay muchísimo, pero lo que notamos nosotros como desarrolladores es que esa oferta no está alcanzando a empardar la demanda. Claro. Por eso hay mucho movimiento. Y qué importante lo que dijiste al principio de la importancia de los incentivos para el sector privado para que invierta en una zona, ¿no? Lo vuelvo a rescatar porque me parece clave para el desarrollo. Mirá, yo trabajo en todo el país, digamos, y la sana interacción entre lo público y lo privado es, en Cañuelas es de lo mejorcito, en Tigre también
ha sido muy sano. Tal vez en Tigre tengamos más años, por eso es más fluida, y en Cañuelas el hecho de que sea un municipio menos populoso también facilita las cosas. Pero son dos ejemplos, Cañuelas y Tigres, de municipios en los que han mantenido una política clara respecto de las inversiones que no varía con los cambios de gobierno que han tenido. Así que en Cañuelas es un placer trabajar. Nosotros, cuando planteamos esta iniciativa, la expusimos en un salón que tiene el municipio a estos fines, y estaban todas las fuerzas vivas, el Consejo Deliberante, todos los concejales, el intendente, la gente de las asociaciones intermedias, escucharon la propuesta. En 72 horas había una ordenanza disponiendo el cambio de uso de suelo para permitir este mercado, y esa ordenanza fue firmada por unanimidad de todo el Consejo Deliberante. Así que estaban, digamos, acá el mercado mismo generaba, digamos, unanimidad respecto de las bondades de la iniciativa, por la creación de trabajo que supuso y sigue suponiendo, por la oferta, digamos, de empleo, por la generación de un mayor valor en la economía, y por la ventaja que supone desde el punto de vista ambiental tener un lugar como felizmente hemos logrado materializar hace muy poquito. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista en Citas de Radio. La verdad que muy interesante todo lo que hemos conversado. A sus órdenes. Gracias por llamar. Adiós. Un beso. Bueno, y así pasaba Jorge O'Reilly por Citas, director de South Patagonian Group, uno de los desarrolladores del mercado de Cañuelas, que viene a reemplazar el tradicional mercado de Liniers.